Me gustaría empezar el mensaje con una imagen, a ver si me podéis poner la imagen. Vale, y tengo aquí una imagen, no sé si todos sabéis qué es esto. Lo que hay aquí es una trinchera, alguno lo dijo por ahí. Esta imagen representa una trinchera y estos sistemas de guerra se pusieron de moda en la Primera Guerra Mundial. ¿Y para qué funcionaba? Bueno, eran excavaciones que se hacían para que los soldados se metan dentro y así poder resistir al fuego. Venía el enemigo, atacaba con fuego y entonces la gente, los soldados, se metían dentro para no morir, para defenderse. Por un lado, estos sistemas estaban muy bien porque ayudaban a resistir. Si el momento estaba siendo muy difícil durante el combate, claro, uno se metía en la trinchera y se aseguraba de no morir. O al menos se creía eso, pero funcionaba de esa manera, como un mecanismo de defensa. Pero por otro lado, lo malo de esto es que tenía sus inconvenientes. En las trincheras podía haber mucho barro, muchas ratas. No es un hotel, era un lugar donde habría mucha suciedad, también mucha enfermedad a causa de eso. Era un lugar donde la gente que se metía empezaba ya a sentir agobio, a sentir ansiedad, a sentir temor, porque estar mucho tiempo en un combate ahí atrincherado generaba temor, generaba angustia. Pero lo peor de este sistema de combates, que puede ser bueno en determinados momentos, es que lo malo es que estando atrincherado no se puede avanzar. Estando atrincherado, el combate se detiene al menos por la parte de uno y no se puede avanzar y ni mucho menos se puede vencer. Estando en una trinchera es imposible ganar una guerra, es imposible. De hecho, he estado leyendo un poco y el sistema estaba bien por eso, para defenderse, pero una guerra no se vencía así. Porque el avance era muy lento, porque la gente ahí lo que estaba haciendo era aguardarse, ponerse a refugio. Y sabes, en esta mañana, en esta hora, he querido titular este mensaje, Sal de la trinchera. Sal de la trinchera. Porque a veces hay trincheras en las que nos metemos, trincheras de acomodamiento, trincheras de vías de escape para estar bien, para estar seguros, para sentirnos seguros. Lo que pasa es que cuando estamos en ese tipo de trincheras y queremos avanzar, es imposible. Porque para avanzar y para ganar una guerra, para ganar un combate, es necesario salir de la trinchera. Y yo sé que cada uno de los que estamos aquí, de esto tengo plena convicción, es que todos estamos involucrados en algún tipo de batalla. Aquí no hay ninguno que diga, mira, yo aquí no tengo ningún enemigo, ningún frente, me va estupendamente. Es que aunque te vaya estupendamente, siempre tenemos batallas que estamos enfrentando. Pueden haber batallas personales, pueden haber batallas de cada uno con el pecado, por ejemplo. Uno puede estar luchando con la condenación, con la acusación. Son batallas que uno está enfrentando, batallas en la familia, batallas con los padres, batallas con los hijos, batallas ahí en el matrimonio. Y no es que la batalla se trate de que el padre esté contra el hijo, o el hijo contra el padre, o el esposo contra la esposa, sino que hay roces, hay situaciones, hay distanciamientos, hay cosas que provocan que el ambiente no sea el mejor. Y son batallas que estamos enfrentando, batallas de carácter social. Muchos padres que estáis aquí seguramente os habéis metido en esta situación, os ha tocado vivir esto, que cuando de pronto el colegio empieza a adoctrinar, a impartir ciertos conocimientos, ciertas enseñanzas a los hijos, sucede que tú dices, mira, yo no estoy de acuerdo con esto, porque yo no llevo a mi hijo para que en el colegio le digan lo que él es, para que le hablen acerca de su identidad o de los valores, porque eso me corresponde a mí, yo soy su padre. Eso siempre ha sido así, ha sido la responsabilidad de la familia de impartir los valores que van a tener los hijos. Sin embargo, ahora el gobierno y ciertas instituciones dicen, no, ahora somos nosotros los que tenemos el derecho y la potestad para decir cómo tienen que ser los niños. Y claro, un padre que dice, yo no estoy de acuerdo con eso, empieza una batalla. Y en la iglesia también tenemos diferentes batallas. Hay gente que está llegando a la congregación que dice, yo quiero del Señor, yo quiero conocer a Jesús, quiero saber cómo es Él, quiero experimentar su amor, pero no conozco el camino. Y a veces, para que alguien tenga un encuentro con el Señor, tiene que haber una batalla profunda, en oración, en enseñanza, en paciencia, en estar, en acompañar. Y son batallas en las que todos estamos involucrados. Y yo quiero hacerte una pregunta.
¿A ti te gustaría ver la victoria sobre aquella batalla que estás enfrentando? Levanta tu mano si es así. ¿Te gustaría ver la victoria en aquella batalla que tienes? Pues este mensaje es para ti. Si quieres ver la batalla, tendrás que salir de la trinchera. Y estoy hablando metafóricamente. Ahora, según vayamos avanzando en el mensaje, a lo mejor vas a entender un poquito a qué me estoy refiriendo. Lo cierto es que a veces estamos atrincherados y me gustaría hablar de un personaje de la Biblia, David, el joven David. Este era un joven que salió en medio de una batalla, en medio de una guerra entre dos pueblos y salió a hacer frente a un enemigo. Resulta que el pueblo de Israel estaba enfrentándose al pueblo de los filisteos. Y el pueblo de los filisteos, enfrentándose a Israel, sale del pueblo de los filisteos un hombre fuerte, grande, Goliat, y dice que de vosotros, los israelitas, salga uno. Y en ese enfrentamiento de mi persona contra ese israelita, saldrá un ganador. Y ese ganador dará la victoria a su pueblo. Un reto interesante. Claro, dice, en vez de que peleemos el pueblo entero uno contra el otro, mira, vamos a simplificar. Salgo yo, Goliat, ¿verdad? Dice, salgo yo, que salga uno y nos vamos aquí a dar de puños, ¿no? Claro, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Que no salió nadie. Durante 40 días no salió nadie. Esa situación, esa experiencia estaba generando mucho temor, mucho estancamiento. Había un pueblo atrincherado. Entonces aparece David, el joven David, un hombre que no tenía experiencia en ese tipo de combates de guerra, pero había algo en su corazón y era confianza en Dios, era valor, conocía al Señor. Y entonces él dice, yo voy a salir. Entonces David sale en medio de un pueblo atrincherado y al enfrentarse a Goliat, ¿sabéis lo que pasa? Que David vence a Goliat. Yo sé que muchos sabéis esta historia. Ahí un joven muchacho pequeño, no sé si decir la palabra, pero algunos igual me vais a entender mejor con eso, esmirriao, ¿me entendéis? Ahí, ¿comparado con quién? Con Goliat. Porque Goliat, ahora lo veremos, un hombre enorme, pero resulta que en esa batalla, al salir David en medio de un pueblo atrincherado, dio una gran victoria a su pueblo. Y el pueblo experimentó una tremenda bendición porque hubo alguien que fue capaz de salir de la trinchera. Por eso me gustaría que vayamos a 1 Samuel, capítulo 17, al versículo 1. Y ahí vamos a estar viendo algunas acciones que nos va a corresponder hacer para salir de la trinchera, para salir de ese lugar que a veces nos impide pelear, batallar. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 1. Y dice lo siguiente: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes Damim. Y también Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Y salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. Te lo traduzco, 3 metros. Este hombre, Goliat, medía, dice, casi 3 metros. O sea, vosotros miradme a mí, ¿vale? Sumadle algunos centímetros. Y ahí más o menos Goliat, ¿vale? Alguno diría, sumadle algunos metros. 3 metros, hermanos, era un gigante. Y luego se empieza a describir a Goliat, dice que llevaba una malla de bronce de 57 kilos. O sea, solamente esa coraza, esa malla que tenía en el pecho, solamente eso pesaba lo mismo que algunos de vosotros. 57 kilos. Dice unos protectores en las piernas, una lanza
y que solamente la punta de la lanza, solamente la punta de acero, pesaba 7 kilos. Era una bestia. Era un tío enorme. En el versículo 8 dice, Goliat se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Y si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y en el versículo 16, adelantando un poco, dice, venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. ¿Sabéis? Aquí lo que estamos viendo es a un pueblo paralizado por el miedo. El miedo, eso es lo que provoca, que cuando entra en el corazón de alguien lo paraliza. Y el problema mayor aún es que cuando uno está atemorizado, paralizado, puede caer en algo, y es evadir la realidad. Cuando uno se deja controlar por el miedo, se deja controlar por la angustia, uno empieza a actuar de una manera irresponsable. Eso es lo que le estaba pasando a este pueblo. Es paradójico, ¿cómo puede haber un pueblo, y que no era cualquier pueblo, porque el pueblo de Israel era un pueblo que había visto la victoria de Dios muchas veces? ¿Y cómo es posible que hubieran guerreros que no peleaban? 40 días, Goliat presentándose al pueblo y los guerreros de Israel no haciendo nada. ¿Por qué? Porque el temor, porque el miedo, la angustia, cuando entra en el corazón de alguien, eso paraliza totalmente toda acción y uno empieza a actuar de una manera irresponsable. Deja de hacer lo que le toca hacer. Por eso lo primero que nosotros tenemos que hacer para salir de la trinchera es dejar de cerrar los ojos. Dejar de tapar los oídos a la realidad y a los problemas que nos están rodeando. Tenemos que dejar de evadir la realidad que nos toca vivir. Porque a veces caemos en eso, ¿verdad? Hay un dicho que dice, ojos que no ven, corazón que no siente. Y lejos de la realidad, a veces eso lo aplicamos incluso para nuestras propias vidas. Sabemos que estamos lidiando con problemas, sabemos que tenemos problemas, sabemos que tenemos cosas que resolver, pero no hacemos nada. ¿Por qué? Porque en realidad estamos escapando de la realidad, estamos huyendo de la realidad, estamos como que haciendo como que no existe, pero la realidad sí existe. Y yo no sé qué es lo que haces tú para evadirte. No sé qué es lo que provoca en ti que te evadas de la realidad, que dejes de hacer lo que te corresponde hacer. A veces la pereza puede ser algo que nos evade. ¿Cuántas veces no hemos hecho lo que teníamos que hacer por pereza? No había otro motivo, lo teníamos todo. No estábamos enfermos, no es que no tuviéramos tiempo, simplemente es que no quisimos. Simplemente es que entró la pereza en nuestro corazón, en nuestras vidas, nos dejamos dominar por ello y evadimos la realidad. La comodidad, ¿cuántas veces por sentirnos cómodos en nuestra realidad, en nuestra casita, ¿verdad? Con nuestras cosas, se acerca Navidad, ¿verdad? Con nuestros regalos, con nuestras cenas, con todo esto, evadimos todos los problemas que realmente son importantes y que nos toca enfrentar. Y el problema de que evadamos la realidad, de que evadamos los problemas, es que aunque nosotros ignoremos los problemas siguen estando allí. ¿Y cuántas veces ha pasado, verdad, que estamos esperando con ansias que lleguen las vacaciones porque hemos tenido un año complicado, un año largo, y decimos, bueno, es que cuando lleguen las vacaciones ahí voy a poder descansar y voy a poder encontrar respuestas a mis problemas, voy a poder desconectar? Pero la realidad es que cuando acaban las vacaciones, muchos vuelven a su rutina, a sus trabajos, y los problemas siguen ahí. Y la ansiedad, la depresión, la tristeza, los problemas en la familia siguen estando ahí. Porque evadirnos de la realidad, ignorar los problemas, no cambia nada. Y la prueba es que ahí tenemos a Goliat, que día sí y día también estaba enfrentando y retando, amenazando al pueblo. Goliat no se cansó. Goliat no desapareció, no dijo, nadie quiere pelear. Nadie viene. Mira, qué pena, yo tenía ganas de pelear hoy.
Como nadie sale, venga, me voy. Venga, filisteos, nos vamos para casa porque hoy no hay combate. El enemigo no es así. El diablo no es así. Los problemas no son así, no desaparecen solos. Y por mucho que nosotros ignoremos esas realidades, los problemas, las realidades, las situaciones siguen estando ahí. Y quiero hacerte 3 preguntas. ¿Estás evadiendo tus problemas? Igual tú ya tienes identificado los problemas que tienes situaciones complicadas en tu casa, en tu familia, personalmente, no estás bien con Dios, no estás haciendo lo que tienes que hacer. Y la pregunta es, ¿estás evadiendo tus problemas? La segunda pregunta, ¿estás evadiendo tus responsabilidades? Porque sabiendo lo que tienes que hacer, estás dejando de hacerlo y estás pasando de largo de la necesidad. Y ya no hablo del mundo, de tu familia, tu propia necesidad. Hay veces que es sorprendente cuando alguien que está mal, alguien que está pasando una situación, no pide ayuda. Y no dice, por favor, ayudadme. Es como que te estás dejando morir. ¿Estás dejando que la situación te venza? ¿Estás evadiendo tus responsabilidades? Porque tú tienes una responsabilidad sobre tu vida. Si tú aceptaste al Señor en tu corazón, tienes a Dios de tu parte. O sea, tenemos al Señor de señores y Rey de reyes a favor de nosotros. Y si vivimos una vida en derrota, en realidad lo que estamos haciendo es evadiendo nuestra responsabilidad de hijos de Dios, de discípulos, y estamos negando lo que el Señor dijo, que nadie podría contra nosotros porque Él estaba de nuestro lado. Por eso, estás evadiendo tus responsabilidades. Y la tercera pregunta, ¿estás ignorando el llamado de Dios? ¿Estás ignorando lo que Dios tiene para tu vida? ¿Estás luchando contra Dios acerca de lo que Él te está pidiendo? Son preguntas que tienes que hacerte, porque lo primero que necesitamos hacer para salir de la trinchera espiritual, emocional, mental en la que a veces nos encontramos es reconocer los problemas, ver la realidad y no evadirnos, y no abandonarlos, sino dejarlos de lado, porque así podemos avanzar y pasar a la segunda acción. En medio de ese pueblo que estaba atrincherado, que estaba acobardado, llegó el joven David, accidentalmente. No tenía que estar ahí. No era uno de los que estaba contados para ser guerrero. Pero llegó. No vamos a entrar en cómo llegó, pero David llegó al combate. Y David oyó y vio cómo había un hombre gigante, enorme, sí, pero que estaba retando al pueblo de Israel. Y dice en el versículo 24 del mismo capítulo, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Y al que venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Y entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que le venciere. Aquí lo que estamos pudiendo ver es una confrontación de 2 formas de ver una misma realidad. Estamos viendo 2 mentalidades diferentes, 2 formas de pensar, 2 formas de afrontar los problemas. Por un lado, estamos viendo ahí a el pueblo que dice que cada vez que salía Goliat, huían. Tenían miedo, escapaban, no querían enfrentarse. Y encima dice, no, es que se adelanta a provocar a Israel. Y yo diría, ya. Y eran conscientes de que había un problema, pero no lo enfrentaban. Sin embargo, luego llega David y dice, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo incircunciso, capaz de atreverse a retar al pueblo de Dios? Y empieza, yo digo, madre mía, y ese valor y esa soltura que tiene, ¿de dónde sale? Porque luego más adelante, en el versículo 31, dice, fueron oídas las palabras que David había dicho, estas palabras de fe, de confianza, y dice, y las refirieron delante de Saúl. Y él lo hizo venir. Saúl es el rey. Es otro que está trincherado, porque ese tampoco salía. Y dice,
Dijeron a Saúl, hey, hay un muchacho por aquí que está, bueno, y le trajeron. En el versículo 32, y dijo David a Saúl, rey, no desmaye el corazón de ninguna causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y luego Saúl, muy majo él, dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David responde y dice, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando veía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía tras él, lo hería y lo libraba en su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese un oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Y añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, y Jehová esté contigo. Aquí lo que estamos viendo, hermanos, son dos formas de ver la realidad. Y nosotros para poder salir de la trinchera tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Tenemos que ser renovados en nuestros pensamientos. Porque, por un lado, aquí vemos a un pueblo e incluso a un rey acobardado, con miedo, paralizados. Y luego encima viene este joven y dice, y presenta una solución y dice, yo voy a salir. Y Saúl dice, es que tú eres un muchacho, eres joven. Este es un hombre de guerra, ¿qué vas a hacer contra él? Todo eso, hermanos, lo que denota es una mentalidad de derrota, una mentalidad de fracaso, una mentalidad de victimismo. Y esa mentalidad para salir de la trinchera no sirve para nada, porque de hecho aquel que tiene esa mentalidad se mantiene atrincherado. No enfrenta los problemas, no hace nada por cambiar la realidad, porque su mentalidad, sus pensamientos son esos, de derrota, de fracaso. Pero luego vemos en David otro tipo de mentalidad, y me encanta. Y él empieza a decir, ya lo hemos leído, ¿qué harán al hombre que venza a este filisteo? Y le dice al rey, no desmaye tu corazón, no desmaye el corazón de ninguno, porque tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Sabéis, yo me preguntaba y decía, ¿de dónde vienen estos pensamientos? ¿Por qué este joven pensaba como pensaba? ¿Por qué su razonamiento era diferente? ¿Por qué su visión del problema era otro? Y claro, luego sigo leyendo y me doy cuenta por qué. Porque más adelante dice, Jehová, que me ha librado de las garras del león y las garras del oso, él también me librará de las manos de este filisteo. ¿Sabéis lo que pasaba con David? ¿Sabéis de dónde venían esas palabras? David no era un chulo, igual un poco sí. Pero David no era un loco, un temerario. David no era un joven ahí que ignora la realidad, que pasa de todo y se cree que se va a comer el mundo. David no era así. David era un hombre muy prudente, era un hombre muy responsable. Pero David, cuando él es capaz de decir este tipo de palabras, en realidad esta confianza, estas palabras que vienen, es porque él tenía una relación con Dios y él conocía el poder y el alcance que Dios tenía. Cuando alguien conoce al Señor y cuando alguien experimenta su poder, su provisión, su sanidad, luego después puede caminar con autoridad y decir, yo conozco a Dios y yo sé lo que Él es capaz de hacer. Y uno tiene memoria y se acuerda y dice, Señor, puede que ahora esté enfrentando un problema diferente, como era el caso de David, pero es que da lo mismo, porque antes, cuando me enfrentaba con un león o con un oso, Dios me daba la fortaleza, la habilidad para matarlo. Y si ese león o ese oso se ponía chulo conmigo, lo mataba yo. Una pasada. Pero David lo que está haciendo aquí, lo que está demostrando es que él tenía una relación con Dios. Él conocía a Dios. Y hermano, yo te quiero preguntar, ¿tú conoces al Señor? Porque podemos conocer ciertas cosas de Dios. Su amor, su salvación, su gracia, eso está muy bien. Lo que pasa es que nuestro conocimiento y nuestra relación con Dios tiene que ir en aumento. Algunos se han quedado atascados en que Dios es bueno.
Algunos se quedaron atascados en Juan 3:16. Está muy bien, ahí René lo dijo esta mañana. Pero uno dice, no, yo soy salvo, pero cuando llega el momento de la tentación, cuando llega el momento de la prueba, sucumbe. ¿Qué está pasando? Pues que no estás conociendo a Dios. Pues que no conoces al Señor, porque cuando tú sabes cómo es Dios, quién es Dios y lo que Él puede hacer, cuando vienen las situaciones complicadas a tu vida, tú sabes cómo responder. ¿Qué haces cuando no te sientes salvo? La semana pasada hemos hablado acerca de la salvación. Y hay gente aquí que a lo mejor hoy, esperamos que menos que la semana pasada, pero es posible que haya gente que igual no se crea ser salva. Puede que haya gente aquí que no se sienta perdonada por Dios. Puede que haya gente aquí que se sienta condenada y que diga, es que para mi vida no hay esperanza, no hay solución por lo que he hecho. Claro, cuando te vienen este tipo de pensamientos, y el que alimenta estos pensamientos es el diablo, que dice que es el acusador, que es aquel que va a venir a mentirte, a engañarte, a pesar de que tú te hayas arrepentido y hayas querido dejar atrás tu pecado, ¿no te ha venido a veces ese pensamiento de, no, en realidad no iba en serio? En realidad no soy fuerte, en realidad es que le fallo a Dios y no puedo cambiar mi realidad. ¿Y para qué me voy a arrepentir o para qué voy a ir a Dios si no puedo cambiar? Esos pensamientos son pensamientos que son alimentados por el diablo. Pero claro, cuando tú vas a Romanos 5:10 y lees en Romanos 5:10 lo que Dios dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Que este versículo, hermanos, es el conocer esto, el conocer a Dios a través de su palabra, cambia y desbarata toda realidad opuesta. Aquí está diciendo básicamente lo siguiente. Mira, hay dos posiciones en las que nos podemos encontrar respecto a Dios. Siendo enemigos o siendo amigos, estando reconciliados con Él. Podemos estar lejos de Él, dándole la espalda, negando su nombre, yendo en contra de Él, o podemos estar arrepentidos, buscando agradarle. Las dos únicas realidades. Y en las dos realidades Dios obra a nuestro favor. Porque dice que siendo enemigos, Él nos reconcilió con Él a través de Jesús. Siendo enemigos y negando su nombre, yendo en contra de Él, su amor fue tan grande que fue a buscarnos, nos llamó, nos salvó y nos rescató, y hoy tenemos una vida diferente. Y luego dice, ¿cuánto más si ahora estamos reconciliados con Él? ¿Cuánto Dios no va a hacer por nosotros? Yo no sé si aquí alguno se siente salvo, si alguno aquí dice, soy hijo de Dios. ¿Puedes levantar tu mano si eres hijo de Dios? Pues tengo una buena noticia para ti, que si siendo enemigo de Dios, cuando estabas apartado de Él, cuando ibas en contra de Él, Él te amó tanto que dio su vida por ti para rescatarte, ahora que eres su hijo, ¿qué no va a hacer por ti? Él quiere bendecirte, hermano. Él quiere restaurar tu vida, Él quiere restaurar tu familia, Él quiere restaurar, quiere levantarte, Él quiere llamarte para que tú seas un punto de luz y de referencia para este mundo. Él cuenta contigo. Y Dios tiene grandes cosas para ti, porque eso dice la palabra, que Él es un buen Padre. Y toda buena dávida viene de Él, del Padre, porque es un Padre y porque nos ama. ¿Qué pasa cuando vienen pensamientos como, yo no puedo servir a Dios? No tengo tiempo, no tengo fuerzas, estoy cansado, tengo muchos frentes, tengo muchas responsabilidades, tengo el trabajo, tengo la familia, tengo deudas, y podemos ahí sacar una lista larga, ¿verdad?, de cosas que tenemos que hacer. Y decimos, no, es que yo no puedo comprometerme con el Señor ahora porque no es el momento, no encuentro un hueco en mi día a día. Pero, ¿qué le vamos a decir a un hombre, al apóstol Pablo, que desde la cárcel, con muchos frentes abiertos, con muchas situaciones complicadas, con mucho sufrimiento, con mucho dolor, con mucha gente que se le oponía y con muchas responsabilidades, allá en Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Qué le vamos a decir? Porque a veces cuando nosotros decimos, no, es que no puedo, es que no es el momento, es que no. Claro, ¿sabes por qué dices eso? Porque en realidad no conoces el poder que Dios tiene para obrar en medio de la realidad que nos toca vivir, en medio de sí, es verdad, de las muchas cosas que nos tocan hacer, porque hermanos, creo que aquí todos, o la mayoría, somos gente que tenemos cosas que hacer, estamos ocupados, hay mucho desgaste, hay mucho cansancio, pero Dios es el mismo para todos.
Y si Pablo pudo decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sabes que tú también puedes decirlo. Pero no basta con decirlo, tienes que vivirlo. ¿Y qué pasa cuando este pensamiento que a veces ronda en algunos y dice, es que cuanto más me acerco al Señor, cuanto más intento agradarle, peor me va? Se levantan situaciones, se levantan cosas. Y tiene parte de verdad eso. Lo que pasa es que cuando uno cae en una especie de resignación, de apatía, de desánimo, de cansancio y dice, no, es que tengo que levantar mi cruz porque esta vida de ser discípulo, esto de ser hijo de Dios, es que es lo que toca y sí, pero no es la lectura correcta. Porque cuando nosotros vivimos una vida como hijos de Dios, como discípulos, donde estamos angustiados, apáticos, nos movemos porque nos toca, estamos ignorando lo que Jesús dice. Y Él dijo ahí en Juan 10:10, Él empieza a decir, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas, Él se reconoce como el pastor de pastores. Y dice ahí en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Dónde queda eso entonces cuando nosotros tenemos una vida donde no mostramos abundancia? Donde vemos la obra de Dios, donde vemos el servicio como algo que lo hacemos porque nos toca hacerlo, pero no hay gozo en nuestros ojos, no hay frescura en lo que hacemos, no hay ánimo, no hay entusiasmo. ¿Sabéis por qué? Porque no estamos conociendo al Dios que es capaz de renovar nuestras fuerzas en medio del agotamiento. No estamos conociendo a aquel que es capaz de obrar en nuestras vidas y traer provisión en medio de la escasez, aquel que es capaz de restaurar las familias. Y Dios tiene el poder para hacerlo, hermanos. Lo que pasa es que tenemos que ser renovados en nuestra mentalidad. Y la tercera acción, y me encanta ahí, en el versículo 41, dice, el filisteo venía andando, acercándose a David, ya David se puso frente a frente contra Goliat, y dice, acercándose a David y su escudero iba delante de él, y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer, como muchos de los que estamos aquí. Amén. Mucha fe hay ahí. Uno se puede teñir, ¿verdad? Entonces está bien. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Claro, David era pastor de ovejas, él tenía su cayado en su mano. Y maldijo a David por sus dioses. Y dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, con lanza y con jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. David conocía el nombre de Dios. David sabía que en el nombre de Dios había poder. Él conocía al Señor. Y dice en el 46, Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias del campo. Y toda esta tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Dios nos salva con espada, nos salva con lanza, porque de Dios es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Tremendas palabras de David. ¿Sabéis? Cuando uno hace lo anterior, no evade la realidad, cambia sus pensamientos, renueva sus pensamientos, lo tercero que tiene que hacer es ponerse en primera línea de batalla. Enfrentar el problema, enfrentar la realidad. Como se dice aquí, ¿verdad? Coger al toro por los cuernos, ¿no? ¿Entendéis, no? De enfrentarse. Entonces, cuando aquí vemos que David se pone en primera línea de batalla, hay algo que está implícito en eso. Cuando uno da un paso al frente, hay un mayor riesgo de sufrir ataques. Lo estamos viendo. Hasta entonces, Goliat amenazaba al pueblo, iba en contra del pueblo. Está bien, el pueblo entre ellos se sentían un poco cobijados, pero es diferente cuando uno sale adelante y se enfrenta frente al problema. Es diferente cuando David sale y ya ve al gigante, ¿verdad? Cara a cara. Y este hombre Goliat le dice, ¿quién eres tú?
que vienes aquí con un palo? ¿Quién te has creído? Y empieza a maldecir a sus dioses, dice. Y luego dice, es que ven, te voy a matar y voy a dar tu carne a las aves para que te coman, porque esto va a ser chupado. Goliat tenía ya la victoria en sus manos. Él decía, esto va a ser, mira, este muchacho rubio aquí, ¿qué va a ser él? Pero eso, hermanos, ocurre muchas veces. No podemos ignorar esta realidad, que cuando nosotros damos un paso al frente, sí, van a venir momentos donde vamos a recibir mayores ataques. Es como la punta de una lanza, ¿verdad? Que cuando golpea, lo primero que sufre es la punta. Y nosotros cuando damos un paso al frente, sí, pueden levantarse situaciones, pueden levantarse complicaciones, pero ¿cuál tiene que ser nuestra respuesta? La de, uy, es verdad, me ha dicho que me va a matar, ya está. Y dice que David huyó, se puso detrás de una roca, se replanteó, dijo, uy, igual me he equivocado, igual me he venido arriba, igual me he puesto demasiado chulo y ahora lo estoy viendo. ¿Qué hizo David? David empieza a declarar aquello que sabía de Dios. Acordaos de la mentalidad. Y en medio de la batalla se acuerda y dice, no, yo no me retracto en lo que he dicho antes. Antes dije que Dios era capaz de librarme en medio de la batalla. Y ahora que estoy frente a frente al problema, sigo diciendo lo mismo. Y es que Dios me va a dar la victoria. Porque este gigante ha venido no a ofenderme a mí, ni a ofender ni siquiera al pueblo. En realidad, este gigante ha venido a retar y ha venido a estar en contra del mismo Dios. Ese es el problema. Entonces David dice, es que yo sigo pensando lo mismo, y ahora se lo dice al enemigo. Es que tú vas a ser el que va a morir hoy, no yo. Y dice ahí en el versículo 48, y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa. Y atención a estas palabras, hermanos. David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Aquí encierra algo que es muy importante. Aquí está hablando de algo que David hizo y que nosotros también tenemos que hacer. Cuando se presentó el problema y el problema ya se estaba aproximando porque decidiste hacerle frente, el problema se manifiesta, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues David lo que hizo fue correr y pararse frente al enemigo, no huir, no esquivar, no buscar atajos, no buscar negociar. Dice, venga, voy a correr, me voy a poner en primera línea de batalla para enfrentar esta situación. Cuando David hace esto, la teoría se acaba. ¿Y sabéis cuál es el problema entre nosotros, hermanos? Y me incluyo yo, porque a veces podemos caer en esto. Es que somos muy teóricos, somos muy de palabras, somos muy de promesas. Le decimos al Señor cada vez que levantamos nuestra voz al Señor y cantamos lo que cantamos aquí. Señor, heme aquí. Bueno, no, esa canción no sé si existe, pero por la entonación, la de... No me sale la de heme aquí, la entonación, pero bueno, sabéis cuál me refiero, ¿verdad? Heme aquí, envíame a mí. Imaginaos, cada vez que nosotros le decimos al Señor, Señor, heme aquí, cuenta conmigo, los campos están listos para la siega, sí, yo voy a ser un obrero, yo me voy a levantar, yo te voy a obedecer, sin reservas, sin condiciones. Todo eso está muy bien y puede hasta que lo creamos y lo digamos de corazón, y está muy bien. Lo que pasa es que cuando llega el momento de la acción, tenemos que responder. Cuando llega el momento de la pelea, tenemos que responder. Porque sabéis que, hermanos, estar en primera línea de batallas no significa estar en todos los cultos. Porque podemos estar en todos los cultos, podemos estar en medio del pueblo, como estaba Saúl, en medio de su pueblo, como estaba el pueblo ahí junto, pero no significa estar en primera línea de batalla. Porque estar en primera línea de batalla significa actuar, hermanos. Actuar. ¿Qué haces cuando tu familia se viene abajo? ¿Qué estás haciendo cuando estás viendo que las consolidaciones, que la gente que llega a la iglesia encuentran obstáculos y no conocen al Señor, están atados, condicionados y no tienen una claridad de quién es Dios? ¿Qué estamos haciendo? Pues hemos hablado durante todo este año acerca, por ejemplo, de la intercesión. La intercesión es una batalla que Dios nos ha dado. ¿Cuánto estás intercediendo? ¿Cuánto intercedes por tu familia?
Ya sea por la mañana, a veces lo vemos así, ¿verdad? Levantarnos pronto por la mañana. Si es por la mañana, genial, pero ¿cuándo apartas ese momento para ponerte ahí en sintonía con Dios y empiezas a pedir por lo que está mal en tu familia, en la iglesia, y le dices: Dios, tú eres capaz de intervenir, tú eres capaz de cambiar toda realidad, te pido que obres, te pido que cambies? Estamos intercediendo, estamos batallando, estamos actuando, porque no solamente es la oración, porque a veces es estar disponibles. Y a veces decimos: sí, Señor, heme aquí, cuenta conmigo. Pero cuando se te requiere, no estás. Es lo mismo que no estar en primera línea de batalla. Porque no estás disponible. Porque el que está en primera línea de batalla, hermanos, innegociablemente tiene que pelear. Pero lo hermoso de esto es cómo acaba esto. En el versículo 49 dice: y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda. Y dice: e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Cayó, como algunos diríamos, cayó seco. Le lanzó la piedra y cayó tieso al suelo. Y dice en el versículo 50, así venció David al filisteo con honda y con piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Gloria a Dios, hermano, no tenía una espada, no tenía nada, no tenía herramientas para la guerra, pero tenía algo, confiaba en Dios, fue en el nombre del Señor y dijo: en el nombre del Señor tú vas a morir. Tú vienes a mí, vale, con tu espada, con tu lanza, pero yo te voy a vencer a ti en el nombre del Señor. Y así dice que David venció al gigante. Entonces dice en el 51, corrió David y se puso sobre el filisteo y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, ¿qué hicieron? Huyeron. Hermanos, cuando nos atrevemos a salir de las trincheras, cuando nos atrevemos a obedecer al Señor y a responder a lo que Él nos pide que hagamos, hay un efecto muy grande sobre aquellos que nos rodean. David venció a Goliat, pero acordaos, no se trataba de una pelea de uno contra uno. Era un pueblo contra otro pueblo. Y el pueblo de Israel era el pueblo de Dios. Es decir, que había un enfrentamiento donde Dios estaba en medio. Y cuando David venció a Goliat, lo que David hizo fue glorificar el nombre de Dios. Y yo no sé si tú quieres glorificar el nombre de Dios. Yo no sé si tú quieres levantar el nombre de Dios con tu vida, con tus victorias, diciéndole: Señor, yo te creo, voy a pelear. Y cuando la gente vea que tú eres real porque tú respondes, la gloria, Señor, será para ti. Yo no sé si tú deseas eso, pero yo anhelo con todo mi corazón ver cómo Dios nos da la victoria. ¿Tú quieres que Dios te dé la victoria? Tendremos, hermanos y amigos, que salir de las trincheras en las que estamos metidos. Estas Navidades tienes la oportunidad de dar un regalo con propósito. Un calendario del año 2025 y un libro con 10 historias de personas que tuvieron una experiencia que transformó sus vidas. Todo lo recaudado será destinado a misión local. Pide más información en el stand de misiones. Nos alegra que hayas conectado con nosotros. No olvides que si necesitas oración, hablar con alguien o algún tipo de ayuda, llámanos o envíanos un WhatsApp a los números que aparecen en pantalla. O si lo prefieres, escríbenos. Estamos para ayudarte.